¿Cómo están, amigos? Espero que estén bien. Voy a leerte un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, y voy a empezar a leer en el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pasaje de Mateo, capítulo 14, empecé en el verso 22. Por allá por mediados de marzo, cuando hice la primera grabación, porque había empezado esto de la pandemia y las autoridades ya estaban avisando del peligro de juntarse mucha gente. Fue por mediados de marzo. En esa primera predicación que grabé, me acuerdo haber dicho que nosotros los cristianos no necesitamos que se nos anime, o en ese momento lo que yo dije fue algo como que quizás están esperando una palabra, un mensaje de ánimo para que ahora que vino esta pandemia o apareció esta pandemia, nosotros no nos vuelvamos locos, pero nosotros no necesitamos eso porque tenemos a Cristo. Y en esa tarde yo mencioné justamente este pasaje que acabo de leer. Y en esa mención decía: Pedro caminó arriba del agua, pero cuando se puso a ver la tormenta, su fe dudó y él se empezó a hundir, se hundió y Jesús tuvo que venir a agarrarlo y decirle: hombre, ¿por qué dudaste? Y me acuerdo haber mencionado que no miremos nosotros lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que ese mirar lo que está pasando a nuestro alrededor nos lleve a dudar de quién es nuestro Dios. Y prediqué de otra cosa. En ese momento tenía que dar otro mensaje. Y hoy yo no vengo a hablar acerca de un mensaje que nos dé ánimo a nosotros los que estamos en Cristo para sobrellevar esta situación, porque yo sigo defendiendo lo mismo. Nosotros que estamos en Cristo tenemos algo especial que nos ayuda a sobrellevar este tipo de situación que estamos viviendo. Lo que sí quiero es que nosotros podamos reflexionar unos momentos, un momento, o quizás más tiempo, el tiempo que sea necesario, sobre esta situación en la que estamos envueltos y cómo esta situación va a afectar nuestra manera de vivir. Y cuando digo nuestra manera de vivir, no me refiero al aislamiento, a cómo vivir el aislamiento o a cómo vivir en medio de la pandemia, sino cómo va a afectar nuestra manera de vivir desde adentro. Cómo va a afectar nuestra manera de ver la vida, de vivir nuestra vida, cómo va a afectar nuestra manera de hacer las cosas, y no del hecho de físicamente, sino de la intención de nuestro corazón. Pandemia. Inicia todo esto. Esta enfermedad, este virus. Alerta sanitaria. Crisis social, crisis económica.
Aislamiento. Cuarentena. Aislamiento. Aislar a alguien. Viene de isla. Aislar. Apartar a alguien de la comunicación y trato con los demás. Hacer que una persona quede sola, separada de otras. Eso es aislar, separar, apartar a una persona de otras. Es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos separándonos, nosotros estamos apartándonos unos de otros. Ahora bien, no solamente estamos apartados unos de otros, sino que en este apartarnos y en este separarnos, también nos separamos de nuestra rutina, de lo que hacíamos a diario, del salir, de ir a trabajar, de ir a donde teníamos que ir, de ver a las personas que teníamos que ver. No solamente nos apartamos de nuestra rutina, sino que nos apartamos de las personas que estaban incluidas en esa rutina. No solamente de nuestros compañeros de trabajo, sino también nos apartamos del chofer del ómnibus al que quizás subíamos para ir a nuestro lugar de trabajo. Nos apartamos de las personas con las que compartíamos ese medio de transporte. Nos apartamos de las personas que caminaban con nosotros por la calle. Nos apartamos de las tiendas y las personas que estaban en las tiendas. Nos apartamos de las personas que estaban alrededor nuestro y estaban incluidas en nuestra rutina y ni vos ni yo notábamos o prestábamos atención a eso. Era algo que ya dábamos por hecho nuestra rutina y lo que incluye en nuestra rutina, los lugares que incluyen nuestra rutina y las personas que están incluidas en esos lugares. Nos apartamos de esa rutina, nos apartamos de esas personas, nos apartamos de esos lugares. Nos aislamos de todo eso. Eso provoca que vos y yo estemos más quietos y más solos. Ahora bien, que vos y yo estemos más solos y estemos más quietos significa que tenemos más tiempo para estar con nosotros mismos, quietos y solos. ¿Y cuál es el tema? Porque podríamos pensar, es bueno que estemos quietos, es bueno que estemos solos, es bueno que tengamos tiempo para estar con nosotros mismos. Es bueno, sí. Pero lo que no es bueno es el contexto, lo que no es bueno es lo que nos llevó a nosotros a estar aislados. No nos aislamos por una decisión personal, de voy a tomar un tiempo para estar conmigo mismo, la cosa está normal, simplemente yo voy a irme unos días a estar conmigo mismo. No, el contexto que nos llevó a aislarnos es un contexto de pandemia, es un contexto de alerta sanitaria, es un contexto de crisis económica y social. Y esa es la palabra, crisis. Nosotros más quietos, nosotros más solos, nosotros teniendo la oportunidad de pasar tiempo con nosotros mismos en un entorno de crisis. Crisis significa situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. La crisis es una situación grave y decisiva que pone en riesgo, que pone en peligro el desarrollo de las cosas. Esta crisis vino a poner en peligro el desarrollo de nuestra vida. Cómo nosotros vivíamos nuestra vida. Cómo nosotros nos desarrollábamos, cómo nosotros teníamos nuestra rutina ha sido puesta en peligro y están preguntándose cómo vamos a salir de esto. Y quizás nosotros también nos estamos preguntando cómo va a ser después. He escuchado por ahí gente que dice, no va a ser igual, no vamos a volver a ser lo que éramos antes. Esta crisis vino a poner en riesgo, es una situación grave y decisiva que puso en peligro el desarrollo de nuestra vida. Esta crisis
Por ahí una de las palabras que sirven o son usadas en lugar de crisis, una de las palabras es cambio. Crisis es cambio. Y está bueno que crisis sea cambio. Tiene algo de aventura. No te preocupes mucho por la crisis. La crisis trae cambio y el cambio es bueno. Esta crisis va a cambiar las cosas. Puede cambiar las cosas para mejor. Bárbaro, pero crisis también tiene otras connotaciones. Crisis es peligro. Crisis también es riesgo. ¿Viene cambio? Cambio. Crisis es cambio con peligro. Crisis es cambio con riesgo. Podemos decir, los cambios son riesgosos, los cambios son peligrosos y el peligro provoca algo en nosotros. Este peligro, este cambio peligroso, esta crisis, esta situación grave que pone en peligro nuestra continuidad, tiene un efecto en todos nosotros. Esta crisis, que también es cambio, esta crisis que también es peligro, esta crisis que también es riesgo, esta situación grave, decisiva, que ha puesto en peligro el desarrollo de nuestra vida. Ha puesto en peligro nuestro trabajo. Y si ha puesto en peligro nuestro trabajo, ha puesto en peligro nuestra capacidad de tener dinero. Y en este sistema en el que nosotros estamos, en este capitalismo, el tener dinero es el medio para poder obtener las cosas que necesitamos. Mirá qué riesgo, mirá qué peligro. Esta crisis pone en riesgo el trabajo, la capacidad de tener dinero, pone en riesgo esta crisis, porque estamos hablando de una pandemia, pone en riesgo también la salud física, pero también la salud mental. Escucho o leo por ahí comentarios acerca de lo que causa el efecto del encierro, el efecto del aislamiento en las personas, cómo afecta psicológicamente a una persona estar apartada de otras. Y nosotros que hoy tenemos este confinamiento, este aislamiento voluntario, que no estamos tan mal como otras personas en otros lugares, cuyo aislamiento es obligatorio, cuyo confinamiento es obligatorio, y no tienen la posibilidad que nosotros tenemos de poder salir. Quizás salir poco, pero salir. Los efectos psicológicos del aislamiento. Esta crisis ha puesto en peligro dinero, salud física y mental. ¿Qué provoca? ¿Qué puede provocar en cada ser humano este peligro? Este peligro es latente. Efecto que pasó en el texto que acabamos de leer. Pedro camina en el agua. Pedro va hacia Jesús. Pero en medio de su travesía ve la realidad, ve el contexto y siente miedo. Pedro tiene miedo y empieza a hundirse. Miedo, sensación de angustia, provocada por la presencia de un peligro, real o imaginario. La presencia de un peligro puede ser real o puede ser imaginario, pero el entender, el creer que hay un peligro inminente, provoca una sensación de angustia, traducida miedo. ¿Qué es el miedo? Una sensación de angustia. Miedo, sentimiento de desconfianza, que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Todos nos vamos a enfermar. Todos nos vamos a morir. Todos vamos a pasar hambre. ¿Por qué? ¿Por qué creemos eso?
¿Por qué decimos esas cosas? ¿Por qué quizás decimos esas cosas y por qué quizás creemos esas cosas? Hay una desconfianza que viene con este miedo, que traduce este miedo, esa desconfianza, hace pensar que las cosas van a estar mucho peor, que nos va a ir mucho más mal de lo que nos va. No deseamos que nos vaya mal, pero tenemos esa desconfianza. ¿Por qué tenemos esa desconfianza? ¿Por qué de pronto estamos angustiados? ¿Por qué tenemos esa angustia? Miedo. Miedo provocado por un peligro. Y este peligro no es imaginario, este peligro es real. Bombardeados somos todos los días por este peligro real, por la realidad de este peligro. Este peligro provoca este miedo. Este peligro provoca esa sensación de angustia. Este peligro provoca ese sentimiento de desconfianza. Quizás nosotros, viviendo esta situación, nosotros en Cristo, viviendo esta situación, defendiéndonos de esta situación, quizás no discernimos o no vemos cuál es el enemigo. Y cuando digo enemigo, no digo solamente quien genera el peligro, que es esta pandemia, sino es lo que este peligro genera. No quien genera el peligro. El que genera el peligro es el virus, sino lo que el peligro genera en nosotros o quiere generar en nosotros. Peligro genera miedo. Mirá la definición de miedo, atendé conmigo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real. Ante la presencia de un peligro real o imaginario, dice la definición, pero en este caso real. Ante la presencia de un peligro real, hay una sensación de angustia que es provocada y que puede afectarnos a nosotros. Tengo que estar aislado, tengo que apartarme, no puedo ir a trabajar, no hay eventos de esparcimiento, no hay tiendas donde ir, hay un montón de acciones del gobierno para tratar de detener el avance de este peligro. Todas estas situaciones que estamos viviendo quieren causar un efecto en nosotros. Todas estas situaciones que estamos viviendo provocan miedo, angustia y desconfianza. Nos aislamos nosotros, los uruguayos, voluntariamente. Abandonamos nuestras rutinas. Nos separamos voluntariamente, nos apartamos voluntariamente. Quedamos solos. Este peligro real que provoca esta sensación de angustia y este sentimiento de desconfianza nos encuentra solos, apartados, separados. No es un buen panorama para quien tiene más tiempo para estar consigo mismo. ¿Cómo me gustaría poder estar consigo mismo en medio de la paz, en medio de la tranquilidad, en medio de la confianza? Pero no, me tocó estar conmigo mismo más tiempo en medio de una crisis, con el miedo a mi alrededor. Ahora bien, yo no digo que vos estés angustiado o angustiada, no digo que vos estés desconfiado o desconfiada. Lo que sí digo es que eso es lo que hay a nuestro alrededor. Es como la lluvia. Llueve desconfianza, llueve angustia, llueve miedo. Quizás vos podés tener un buen paraguas que impide que te mojes, un buen paraguas que impide que la desconfianza y que la angustia te alcancen. Pero ese buen paraguas no hace que la lluvia deje de caer. Tenés el paraguas, no te estás mojando, pero sigue lloviendo. La angustia y la desconfianza
no te tocan, pero siguen estando a nuestro alrededor. Y si en algún momento bajas el paraguas en medio de la lluvia, te mojás. Si en algún momento nosotros dejamos de tener esa capacidad o esa fortaleza que impide que el miedo nos afecte, el miedo nos afectará, nos alcanzará la angustia y nos alcanzará la desconfianza. ¿En qué situación estás? ¿Te has puesto a pensar en qué situación estás hoy? Quizás mi hermano, mi hermana en la fe, ya va casi un mes que estamos aislados voluntariamente, que tenemos nuestras reuniones a través de aparatos mecánicos, eléctricos. ¿Cómo estás? ¿Desconfiado, desconfiada? El gobierno dice algo, las autoridades dicen algo. ¿Sentís confianza en lo que se te está diciendo? Noticias, amigos, médicos, autoridades, llega mucha información. ¿Confías en lo que se te está diciendo? ¿No sentís cómo es real esta desconfianza? ¿Será que nos están diciendo lo que verdaderamente está pasando? ¿No escuchás por ahí comentarios de dicen que hay tantos infectados, pero todos nosotros sabemos que debe haber más? ¿Por qué todos nosotros sabemos que debe haber más? ¿Por qué no puede ser lo que nos están diciendo? Dicen que en tal país están recuperándose. ¿Será que están recuperándose? Dicen que hay tantos casos. ¿Será que es así? Dicen que hay una vacuna. ¿Será que hay una vacuna? Dicen que el remedio es este. ¿Será que ese es el remedio? Dicen que tenés que hacer estas actividades. ¿Será que esas son las actividades que hay que hacer? Dicen que para protegernos tenemos que hacer tal y cual otra cosa. ¿Será que hay que hacer tal y cual otra cosa? ¿Será si no sentís, quizás como yo siento, esa desconfianza a nuestro alrededor? Las cosas no son como nos están diciendo. ¿No te provoca angustia el no poder ir a tu trabajo? El no saber, el que te hayan quitado tu rutina o que voluntariamente hayamos nosotros abandonado nuestra rutina. ¿No te angustia no saber cómo vamos a salir de esto, si es que vamos a salir de esto? Claro que sí te angustia. Claro que sí provoca desconfianza. Ahora bien, ¿esto qué es? Esto es efecto de miedo. El miedo, nosotros estamos viviendo la definición de lo que el miedo causa. Obviamente nosotros no vamos a decir, sí, yo tengo miedo. No, yo no tengo miedo. Yo estoy confiado. Yo estoy confiado en Cristo. Yo soy de Dios. Yo estoy confiado en Cristo. ¿Estás confiado en Cristo? Tenés confianza entonces. Estás confiado en Cristo. Tenés paz. No hay angustia en ti. ¿Es así verdaderamente? Hoy yo hablaba de este ejemplo del paraguas. Uno con el paraguas se protege de la lluvia, pero cuando la lluvia es mucha, salpique, uno se moja. Quizás no se moja completamente, quizás no se moja entero. No es como quitar el paraguas, no es como salir de nuestra protección. Nos mojamos un poco quizás, pero nos mojamos, salpica. Toda esta realidad, todo este entorno que estamos viviendo, todo este contexto, nos afecta inevitablemente. Quizás no nos moja completamente, quizás no hemos entrado en pánico, quizás no estamos en depresión, pero estamos viviendo esta realidad y esta realidad nos afecta a nosotros. Así como afectó a Pedro, Pedro empezó a hundirse cuando vio la tormenta. Nosotros quizás podamos estar empezando a hundirnos, quizás no, quizás estamos bien protegidos, estamos secos, estamos inmunes al efecto del miedo. Por eso te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy, cristiano, cristiana, hermanos en la fe? ¿Cómo estamos hoy? Ya casi un mes que esto empezó, para nosotros, acá en Uruguay casi. Este aislamiento, este confinamiento, ¿cómo estamos hoy nosotros, los que tenemos fe en Cristo?
entendiendo que este peligro produce miedo para creyentes y no creyentes. Miedo, indiscriminadamente. Este miedo viene con ansiedad, este miedo viene con angustia, este miedo viene con desconfianza, sensación de angustia, sentimiento de desconfianza. Viene, está en medio nuestro. ¿Cómo estás enfrentando esta situación? Y así, aislados. Más o menos aislados quizás. Como te decía hoy, no como en otros lugares. Podemos salir, nuestro aislamiento es voluntario. Todavía podemos salir. Algunos deben de salir más, otros menos. Algunos siguen trabajando. Siguen subiéndose al ómnibus, siguen viendo a ese chofer, siguen viendo a las personas. Más o menos, pero aislados. Algunos solos, otros no tan solos. Algunos aislados en familia. Algunos aislados en un grupo de 4, 5, 6, 10, no sé. Aislados, no tan solos, pero aislados. Vemos que hay algunas condiciones en este aislamiento que pueden amenizar la situación. Amenizar la situación, pueden entretenernos en medio de la situación, pueden hacer más agradable esta situación. Estamos aislados, pero estamos aislados con nuestros hijos. Nuestros hijos nos entretienen, no solo por el hecho de que podemos pasar tiempo con ellos y disfrutar con ellos y jugar, sino que hay necesidades que nosotros como padres tenemos que hacer, tenemos que cumplir. Hay necesidades, nuestros hijos tienen que alimentarse, entonces estamos entretenidos. Esto hace nuestro aislamiento más llevadero. Quizás a ti te pasa también. Espero que si tenés que estar aislado, que tenés que estar aislado, que tenés que estar aislada, haya gente alrededor tuyo. Esté tu familia contigo. Hay de los que están solos en este aislamiento. Estamos aislados por el peligro real que existe a nuestro alrededor, que es esta pandemia. Pero el peligro siempre existió. El peligro siempre estuvo alrededor nuestro. ¿Te acordás? No hace mucho tiempo, cuando hablábamos de la inseguridad y veíamos la inseguridad en todos los medios. Veíamos la inseguridad, se hablaba de la inseguridad, en todos lados la inseguridad. También es un peligro la inseguridad. Podés salir y te pueden matar. Me acuerdo de escuchar comentarios y decir, cada vez que salgo de mi casa, yo no sé si vuelvo. Porque me pueden matar, me pueden robar, me pueden lastimar en la calle. Porque la inseguridad, ¿te acordás? Fue bien, no hace tanto, no hace un mes. El peligro de la inseguridad. Feminicidios también era un tema latente. Todos los días moría y sigue muriendo una mujer a manos de un esposo, novio, pareja. También era un peligro los feminicidios. ¿Cómo puede ser? Casi todos los días una mujer muriendo a manos de una pareja, una expareja. Hoy no se habla ni de inseguridad, ni de feminicidios. Me acuerdo que no hace mucho también en tiempo de elecciones. Era un peligro también el resultado de la elección. Era un posible peligro. Si seguía el gobierno que estaba, era un peligro para todos nosotros. Y si cambiaba el gobierno y ganaba la oposición, también era un peligro para todos nosotros. Entonces desde un lado te presentan un peligro, que ganen los otros, los de la vereda de enfrente. Es un peligro que ganen ellos. No, es un peligro que ganen los otros. El peligro, vivimos en medio del peligro. Si vivimos en medio del peligro, el miedo que es provocado por el peligro siempre estuvo también en medio de nosotros. Si el peligro existió siempre en medio de nosotros, el miedo que el peligro causa también existió siempre en medio de nosotros. Ahora bien, en mayor o menor magnitud vivimos con el peligro y vivimos con el miedo.
peligro. Situación en la que existe la posibilidad de que ocurra una desgracia. Eso es peligro. Situación en la que existe la posibilidad de que ocurra una desgracia. Eso es peligro. Situación en la que existe una posibilidad de que ocurra una desgracia. La mayoría del tiempo existe una posibilidad de que ocurra una desgracia. No estamos pendientes del peligro. No estamos pendientes de que ocurran desgracias. Los accidentes son desgracias. No estábamos pensando en que podían ocurrir, ocurrieron de sorpresa. El peligro estaba, no nos dimos cuenta que estaba. Y como no nos dimos cuenta que estaba el peligro, no teníamos miedo. Si no notamos el peligro no tiene ese efecto en nosotros, no nos da miedo. Te conté que hace poco se cayó el techo de la sala donde teníamos la escuela dominical. 11:30 de la noche ese techo se derrumbó. 4 vigas de madera se partieron y el techo cayó. No había nadie abajo, 11:30 de la noche. Gente vive en esa casa, pero no había nadie abajo. Era un peligro estar en esa pieza. Pero todos los que estuvimos en esa pieza nos sentimos miedo. Porque el peligro no era tangible, no era real para nosotros, no era ni siquiera imaginario, pero el peligro estaba ahí. Cuanto más real es el peligro, mayor es el miedo que causa. Imagínate este peligro que nosotros hoy estamos viviendo, este peligro que nos rodea a todos, que constantemente se nos está hablando de este peligro. Imagínate el miedo que está causando. Cuanto más fuerte cae la lluvia, más oportunidad tenemos de mojarnos. Cuanto más es el peligro, mayor posibilidad hay de sentir miedo. El peligro provoca miedo. El miedo es esta sensación de angustia. El miedo es este sentimiento de desconfianza. Pero así como no necesariamente que llueva significa que vamos a mojarnos, no necesariamente que haya peligro significa que nosotros vamos a ser presas del miedo. Un buen equipo de lluvia. Un buen equipo de lluvia puede permitirte que salgas a la lluvia y no te mojes. O no tiene por qué ser un paraguas, unas buenas botas de lluvia, un buen piló, sino un refugio, un hogar, un lugar bien impermeabilizado, un lugar donde podamos mantenernos secos en medio de la tormenta, sin mojarnos. Puede haber un lugar entonces en medio de este peligro en el que el miedo y su efecto de angustia y su efecto de desconfianza no te alcance. Que existe, existe. Llueve, está lloviendo, pero yo no me estoy mojando. Vos no te estás mojando. El miedo es algo real, claro que sí. La angustia tiene base. La desconfianza tiene base, no es un invento. Está ahí, existe. Pero puede no tener un efecto en ti, puede no tener un efecto en mí. El tema es qué tan protegido, qué tan protegida estás. ¿Qué tan protegida estás? ¿Qué tan protegido estás de este peligro? No hablo del peligro de enfermarte. Hablo del peligro que provoca la crisis y el efecto que provoca la crisis, que es mucho peor. ¿Qué tan protegidos estamos de este miedo que anda alrededor nuestro? Nos protegemos y enfrentamos, o nos protegemos o enfrentamos al virus aislándonos.
cómo nos protegemos o enfrentamos al miedo. Cómo enfrentamos esa sensación de angustia, cómo enfrentamos ese sentimiento de desconfianza. ¿Cuál es tu paraguas? ¿Cuál es tu refugio? Quizás alguno puede decirme, no, yo no tengo miedo. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo haces para no estar angustiado? ¿Cómo haces para no estar angustiada? ¿Cómo haces para no estar desconfiado? ¿Cómo haces para no estar desconfiada ante estos eventos? ¿Cómo haces para estar confiado en este tiempo? ¿Cómo haces para estar en paz? ¿Cómo haces para estar alegre en este tiempo si es que la angustia no te alcanza y si es que la desconfianza no te alcanza? ¿Cuál es tu paraguas? Me anoté unos paraguas yo acá. Lo que me ayuda a mantenerme sin miedo en una hipótesis. Que me encuentro a alguien y le digo, ¿cómo haces para mantenerte sin miedo? ¿Cómo haces para mantenerte sin desconfianza? ¿Cómo haces para mantenerte sin angustia? ¿Cómo haces para estar feliz? ¿Cómo haces para estar en paz? ¿Cómo haces para estar confiado? Y alguien puede decir, yo tengo un paraguas, es mi dinero. Mi dinero me da la posibilidad de estar tranquilo, de estar en paz, de estar seguro y de estar confiado. El dinero puede ser el paraguas de muchos. La suerte. Pensar en que puede pasarle a todos, pero a mí no, por un tema de suerte, porque a mí me va bien siempre, porque yo tengo mucha suerte. La familia puede ser un paraguas. Mi familia me protege, mi familia me cuida. En mi familia yo tengo la confianza, yo tengo el amparo. Tengo una buena familia, tengo una linda familia, yo estoy bien. Mientras mi familia esté, yo estoy bien. La edad. Algunos confiamos en que nuestra edad nos protege, nos beneficia. Alguien puede pensar, mi edad, estoy confiado en que por la edad que tengo, soy inmune a esta crisis, soy inmune a esta enfermedad. No inmune a la crisis, porque la crisis está afectando, ya lo hablamos, mucho más que simplemente un efecto en nuestra salud física. Pero alguien puede pensar que por la edad que tiene, está protegido. Mi buen estado físico. Tengo un buen estado físico, yo como bien, tengo una buena dieta, yo hago ejercicio. Este virus no me va a afectar y cuando esta crisis pase, yo tengo lo necesario para salir adelante, puedo enfrentar. Mi situación es mucho mejor que la de los enfermos y que la de los ancianos y que la de las personas que tienen una mala alimentación y un mal físico. Yo estoy bien, mi físico, mi entrenamiento, mi salud es lo que me va a hacer salir adelante, es lo que me hace estar confiado. La medicina. La medicina. Los avances en la medicina. Pronto sale una vacuna. Yo estoy confiado en eso. Estoy confiado en los antigripales. Estoy confiado en la medicina que existe, el acceso que tengo a ella. No tengo problema. Ese es mi paraguas. No digo que estos paraguas sean malos. No, no, pueden ser muy efectivos. Y tampoco estoy diciendo que si tu paraguas o tu refugio no es Cristo, tengas que cambiarlo ya. No estoy hablando de eso. Estos paraguas, estos refugios, valen para la persona que los usa. Valen para la persona que los tiene. Seguramente si conozco personas que usen estos refugios y que usen estos paraguas, estén viviendo una vida hoy confiados y alegres, porque tienen algo que los mantiene así, tienen algo que les sirve para echar fuera el miedo de sus vidas. Y no estoy diciendo que hoy tenés que cambiar ese paraguas para usar el mío, que tenés que dejar eso que te da confianza para venir a Cristo que te da confianza. No estoy diciendo que cambies el paraguas hoy. Lo que sí te digo a vos
Si tu paraguas, si tu refugio no está dándote resultado, si tu refugio no está defendiéndote, si tu refugio no está sirviéndote de ayuda, entonces a vos sí, yo te digo, en Cristo hay lugar para vos. En Cristo hay refugio para vos. En Cristo hay protección para vos. Y ahora es cuando te leo un par de versos que dicen así. Primera de Samuel capítulo 2, verso 2. Primera de Samuel capítulo 2, verso 2 dice: no hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio como el Dios nuestro. Nuestro Dios es un refugio en sí. Y no hay refugio como Él. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 3. Dice así: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, Salvador mío. Mi escudo, mi refugio, mi fortaleza. En Él confiaré. El Salmo 37, el verso 5, dice así. Salmo 37, verso 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Porque la confianza no es algo que yo tenga que pedirle a Dios que Dios me dé. La confianza es algo que yo y vos ya tenemos. La confianza es algo que vos y yo ya tenemos, que podemos depositar y que vos y yo depositamos en algo o en alguien. Como yo te hablaba, la confianza es eso que nosotros le damos al paraguas que tenemos. La confianza hace de las cosas nuestros paraguas, nuestros refugios. Nosotros confiamos en esto y esto nos protege o pensamos que nos protege. El verso dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 32, verso 7 dice así: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Filipenses capítulo 4, el verso 6 dice así: por nada estés angustiado, por nada estés angustiada, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estés angustiado. Antes bien sean conocidas tus peticiones. Y Él guardará tu mente y tu corazón en paz, en completa paz. Hay alguien que puede protegernos de la angustia y de la desconfianza. Si tu refugio hoy es en Cristo, si tu refugio hoy es en Cristo, acordate de las promesas que Cristo te ha hecho. Acordate de las promesas que Cristo te ha hecho. Acordate de su palabra, como estas que acabamos de leer. Toma autoridad en Cristo. Toma autoridad en su palabra. Levantate, toma autoridad en su palabra y echa fuera el miedo de tu vida. Echa fuera el miedo de tu vida. Echa fuera el miedo con su angustia, echa fuera el miedo con su desconfianza. Hay mucho por hacer. No es el fin aún. Esto todavía no terminó. Esto todavía no terminó. Hay más por hacer. Entendamos lo que está pasando. Entendamos
cómo nos está afectando, cómo quiere afectarnos. Y entendamos cómo debe afectarnos. Entendamos qué es lo que debemos permitir que nos alcance y entendamos qué es lo que debemos rechazar. Por eso te digo, levántate en autoridad, echa fuera el miedo, echa fuera la angustia que el miedo provoca, echa fuera esa sensación de angustia, echa fuera ese sentimiento de desconfianza. Tenés en quién confiar, tenés en quién depositar tu confianza. Y Él promete protegerte, Él promete darte ánimo, Él promete darte vida. Hay mucho por hacer, pero para hacer ese mucho, vos y yo tenemos que estar confiados, tenemos que estar seguros, tenemos que estar animados, tenemos que estar alegres, tenemos que estar en paz. Y si no estamos de esa manera, entonces quizás empezamos a hundirnos hace rato y no nos dimos cuenta. Démonos cuenta de cómo estamos, démonos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Abramos nuestros ojos a la realidad, entendamos y enfrentemos. Vos y yo tenemos a Cristo, enfrentemos esta situación en Cristo entonces. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos conmigo. Mi intención no era darte ánimo, mi intención era recordarte, sí, que ya tenés a alguien en tu vida que promete darte ánimo, alguien que promete ser tu refugio, alguien que promete ser tu fortaleza, alguien en quien sí podés depositar toda tu confianza. Ese alguien es Jesucristo, nuestro Señor. Por eso yo te invito a que puedas orar conmigo en el nombre de Jesús para pedirle a nuestro Dios que esa confianza que Él nos ha dado y que nosotros queremos depositar en Él, tenga hoy para nosotros ese valor, tenga hoy para nosotros ese poder, esa unción, y provoque en nosotros esta confianza que depositamos en Él, la seguridad, la certeza, la convicción de que nuestro Dios es poderoso para cumplir con su palabra. Nuestro Dios es poderoso para cumplir con su palabra en nuestra vida, a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te invito a que conmigo puedas echar fuera todo el miedo, puedas echar fuera de tu vida. Yo echo fuera de tu vida todo el miedo que esta crisis provoca. Echo fuera de tu vida, echo fuera de tu casa, echo fuera de tu familia, echo fuera de los tuyos, echo fuera de tu ambiente, echo fuera de tu lugar. Todo el miedo que esta crisis provoca, todo el miedo que este peligro está provocando, lo echo fuera de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Echo fuera de tu vida esta sensación de angustia, echo fuera de tu corazón este sentimiento de desconfianza. Tú tienes en quien confiar y aquel en que tú confías es poderoso para cumplir con su palabra. En medio de la peor de las crisis, en medio de la peor de las pandemias, tu Dios es poderoso para cumplir su propósito, hoy, mañana y siempre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Prepárate en el nombre de Jesús. Prepárate en Cristo para lo que está por venir. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús.